es si usted está listo para conversar con nosotros y el doctor Bambú, que ya llegó, el crecimiento acelerado de esos peques, y sobre todo cuando vamos al pediatra y el doctor le dice, oiga, pero la curva de crecimiento está sobrepasada. ¿Hay que alegrarse? Yo me alegré. Yo no sé ahora qué va a pasar. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. La verdad bienvenido. Que siempre las mamás les preocupa mucho esto, ¿no? La famosa ¿Cómo va? curva. Sí, la famosa curva y cómo está creciendo, qué tan grande está. Y bueno, hay muchas cosas que influyen en eso, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho la genética, que era lo que les comentaba, porque a veces queremos que los niños sean muy grandes y los papás no lo son, y ¿no? no dan. Igual, pues viceversa, ¿no? De todas maneras, sí hay una serie de factores que van a influir en esto y tenemos que tener claro cuáles son los momentos, como se dijo en la intro, que se da mayor crecimiento. Y estos son precisamente esos periodos, el primer año de vida. De hecho, por eso los niños durante ese periodo se les ve muchas veces mensualmente y se les mide de manera periódica el peso y la talla. Igualmente, el periodo de la adolescencia hace nuevamente un repunte y esto se ve en la forma de la curva, ¿no? El niño vuelve a dar un estirón después de tener un crecimiento que sí es constante pero muy estable, vuelve a dar un estirón bastante grande. Entonces, esto se acompaña de una serie de cambios, ¿no? Los niños durante estos periodos de tiempo son mucho más comelones, su ingesta es bastante, por decir así, voraz. Y en los periodos donde el crecimiento no lo es tanto, puede que no veamos un niño muy comelón ni muy afín a la comida. Y esto va relacionado con las mismas demandas calóricas que implica el crecimiento. Manteniendo en la línea de la comida, o sea, ¿tiene que ver el tipo de alimentación que el niño tenga con el crecimiento? Bueno, siempre es importante cuidar la calidad de lo que se come, ¿no? Porque muchas veces los papás nos preocupamos más por la cantidad, que por la calidad. Y entonces, si sabe rico está bien. Exactamente. Pues no todo lo bueno, y el niño no se le debe dejar escoger necesariamente lo que él quiera comer, porque va a comer lo que probablemente no sea lo que más necesite. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que todas estas curvas llevan promedios y no todo el mundo tiene que estar en una cifra exacta o en una talla exacta, porque muchas veces comparamos y caemos en preocupación porque el vecinito es mucho más alto que el mío, pero probablemente ambos tengan una talla normal y su crecimiento y su comportamiento sea el mismo. O sea, esto es una situación totalmente dinámica, o sea, que no es que en un momento dado todos deben medir lo mismo o todos deben tener el mismo peso, sino que estas cosas van a irse viendo en el tiempo, ¿no? Entonces uno va viendo cómo es el comportamiento, no solo el peso y la talla en un momento dado, sino cómo es el comportamiento en el tiempo, cómo va aumentando ese peso, cómo va aumentando esa talla. Desde el inicio el niño demuestra algunas tendencias, como por ejemplo demuestra si va a salirse de lo normal de la curva y de la talla, de lo que va haciendo. Sin embargo, la herencia no lo es todo, porque resulta que en el caso particular nosotros no somos muy grandes ni muy dados a grandes contexturas, pero mi hijo sí. Desde un inicio marcó fuera de la curva y yo preguntaba de dónde, pero me decía el pediatra que son cosas de genética, pero que no necesariamente uno se tiene que fijar en uno mismo. Sí, exactamente. Bueno, hay una serie de factores, nosotros traemos genes que probablemente no manifestamos, que puede que sea. A veces hay familiares altos en la familia y demás. Entonces, eso no es una manera exacta de medirlo. Aparte que la nutrición durante todo el periodo, desde el nacimiento y toda la adolescencia, es importante, ¿no? Una mala nutrición de forma crónica puede llevar a un deterioro en el crecimiento y en el desarrollo. Entonces, todo esto es algo que uno tiene que vigilar. Como que hay que hacer una serie de elementos que van a marcar eso. Exactamente. No entonces, tenemos que cuidar. Siempre yo hago mucho énfasis porque a veces nos fijamos que si está flaquito, que si está gordito, que no, básicamente no es el gordito el que está más sanito, sino que tanto está comiendo. No tiene la llantita, entonces no está saludable. saludable. O que no se come toda la comida. Está rechonchito, entonces no está como... Entonces tenemos que ver que coma lo que tiene que comer o que coma lo que es más saludable. Pero entonces, ¿es malo o es bueno el crecimiento acelerado? Bueno, el crecimiento acelerado se debe dar de todas maneras, o sea, en esos periodos de tiempo, sin perder la idea de vista que se va a dar durante toda la infancia, o sea, pero sí en el periodo probablemente entre el primero y el segundo año es mucho más acelerado, sobre todo en los primeros meses, y después va a venir un periodo mucho más estable donde todos estos cambios se van a dar, pero incluso se dan sintomatología en cualquier momento. Muchas veces el niño de 5 o 6 años puede manifestar dolores en las piernas, es un dolor
que muchas veces preocupa a las madres porque los niños se despiertan a veces en la noche con dolores en las piernas. No es un dolor tienen que preocuparse localizado. ya un poquito, Bueno, es normal. generalmente es normal, pero uno tiene que hacer una anamnesis o atención. una historia de qué es el ¿Cuántas origen veces del le duele dolor, y todo esto? cómo le da el dolor, pero va relacionado con el crecimiento. Ok. Hola, buenos Buenos días. Sí, buenos días. Hablo de Chiriquí, Bugaba. Saludos para la gente de Chiriquí. Mi consulta era para decirle, mi hijo tiene 12 años, pesa 125 libras, pero él es alto, mide 1,65. Entonces, él se queja de dolores en las rodillas, alrededor de lo que es la espalda, y eso es algo normal del mismo desarrollo o crecimiento de él. Ok, a primera vista sí, generalmente nos pareciera, uno tiene que ver peso y tiene que ver talla, porque a veces decimos un peso para una edad y vemos el peso muy grande pero hay que ver la talla, o sea, igual entre más grande debe pesar más, entonces todas estas cosas deben correlacionarse. No es raro que en estos periodos donde hay estirones y producto de los estirones se produzcan este tipo de dolores. Generalmente son dolores difusos, no son muy localizados. Y van relacionados con el aumento o la duplicación de las células a nivel de los huesos tienen áreas de crecimiento, entonces donde se van duplicando las células para ir aumentando el tamaño de la misma estructura ósea, y ese estirón sobre las membranas del hueso puede producir dolores. Y la edad que dijo, generalmente va dijo que relacionado tenía con eso y 12 es años. benigno. Esa edad más o menos Uno también puede aplica verlo para la- a esa edad, sí, o incluso en edades más tempranas. ¿Pero qué Por hace? ¿Le periodos da de algo tiempo. para el dolor o lo lleva al Generalmente, si hay dudas y el dolor es muy intenso, sí es bueno consultar, pediatra? Ok. porque siempre hay que descartar que no haya otra situación que pueda estar produciendo dolor. Lo característico y lo que pudiera tranquilizar un poco a las madres o a los padres es que generalmente el dolor es nocturno y no es localizado, no es ubicable. Si fuera un dolor de otro tipo, probablemente sí fuera algo localizable. Sin embargo, es mejor consultar y poder definir o establecer que no se trata de un problema de enfermedad, sino parte de la fisiología y de la acción de la hormona de crecimiento. Generalmente se ve más en las noches. Una pregunta para concluir. Si de repente uno ve un crecimiento acelerado en los primeros años, pero de repente hay un estancamiento, ¿debe preocuparse? ¿Es normal? Ok, hay que ver dónde se da ese estancamiento, porque ese estancamiento, entre comillas, se pudiera dar en los periodos donde no hay un crecimiento tan acelerado y pudiera no tener mayor significado. Obviamente es bueno monitorear eso y de haber una cuestión y hacer una historia, porque hay que ver si hay algún cambio en la nutrición del niño o algún efecto, incluso a veces el entorno social puede tener repercusiones sobre el mismo, por el efecto del crecimiento. Entonces todas estas cosas uno tiene que evaluarlas en un momento dado, por qué el niño no está creciendo, en qué periodo de tiempo dejó de crecer. Es un periodo de tiempo donde no tenía que crecer mucho, entonces en base a eso uno puede pues hacer el análisis. Muchas veces se tienen que entonces ya, si no encontramos una explicación, buscar ya de manera más fina algo orgánico, llámese hormonal o de otro tipo, que a veces el pediatra pues se apoya en el endocrinólogo pediatra. Para hacer los exámenes. Bueno, ya sabe usted en casa definitivamente que estos niños no vienen con un manual de crecimiento ni con manual de la curva, ni mucho menos si es acelerado. Así que nosotros tenemos que estar ahí pendientes al pie para estar verificando cada una de esas etapas de nuestros hijos que son las mejores. Ya cuando se crecen, wow, no quieren ni que uno los acompañe a ningún lado. Pero bueno, es parte del crecimiento, ¿verdad, Analia? Doctor, gracias. Ha sido un placer.